Hola, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más, aquí con el estudio bíblico de la palabra de Dios que el Señor nos permite. Soy Gilberto Torrens, en el espacio de la Iglesia Bautista Lumbrera, el espacio virtual. Queremos decirles un recordatorio de que nosotros nos estamos reuniendo en persona, ¿verdad? En nuestro local, pero hacemos estos estudios virtuales en la semana, ya que no nos podemos reunir todos. Y también porque llega a más personas estos estudios bíblicos. Si usted recibe provecho en la palabra que se lee, por favor háganoslo saber para orar por usted, y también esto es motivo de ánimo, todo para la gloria de Dios. Vamos a orar sus ojos por un momento. Señor, queremos ahora darte las gracias por la salvación que disfrutamos en Cristo, por su obra perfecta en el Calvario. Gracias por el Evangelio, porque es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Señor, gracias porque ya como creyentes sabemos que tenemos la protección tuya, pero también nos mandas a ejercitarnos y a estar alertas contra las acechanzas del enemigo. Gracias por este pasaje tan hermoso donde el apóstol Pablo, guiado por tu Santo Espíritu, nos da la clave o la manera cómo debemos estar protegidos contra esta guerra constante espiritual que tenemos hasta el día de la redención. Bendice a los presentes, a los que están allí detrás de la pantalla viendo este estudio, los que están enfermos, suplicamos por ellos, los que están desanimados, que tú les animes con esta palabra. Y también, oh Padre, por aquellos que aún no son salvos. Nos encomendamos a ti, Señor, bendícenos en esta noche y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Damos un saludo a todos los que se conectan en este momento para escuchar con nosotros la lectura de la palabra de Dios y los comentarios que tenemos. Siempre decimos que no hay ninguna sabiduría en nosotros y confiamos plenamente en la palabra de Dios. Procuramos que todo sea en contexto de lo que la Biblia dice, y hemos usado varias Biblias de algunos buenos escritores también y comentarios para ayudar en este estudio. Pero vamos a leer desde el estudio, vamos a basarlos desde el versículo 14 al 17. Sin embargo, leamos desde el versículo 10 en adelante. Dice así, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el yelmo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta aquí, rogando que el Señor bendiga su palabra. Bueno, ya vimos en el estudio pasado hasta el versículo 13 de sus oyentes, y esto es algo que nosotros debemos aprender. Muchas veces en medio de la dificultad nosotros nos desanimamos, cuando al contrario las pruebas son precisamente para probar nuestra fe y para sacar el mejor provecho. Así que nunca digamos o preguntemos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué estoy en medio de estas dificultades? En las aparentes carencias y faltas de recursos, precisamente fue el tiempo cuando el apóstol pudo enseñar más guiado por el Espíritu Santo. Así que esto también le daba a él autoridad desde la experiencia, donde Dios nos ha puesto para defendernos y no tanto para atacar.
porque ya de ataque tenemos todos los ataques del enemigo en contra de todos los creyentes. No tenemos que estar buscándole a las huestes espirituales de maldad para guerrear. Y habíamos dicho jocosamente buscarle la quinta pata al gato y no andar retando al diablo como si nosotros en nosotros tuviéramos algún, digamos, poder. El poder que tenemos ciertamente es del Espíritu Santo, pero no es para estar ofendiendo al enemigo y retándole. Y poníamos el ejemplo del arcángel Miguel en Judas 1:9, que él ni siquiera se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso es un tremendo ejemplo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Y también tener en cuenta que nuestra lucha, hermanos, a veces lo vemos que vienen de parte de nuestra familia o de nuestros propios hermanos en Cristo, y a veces es natural tomar cierta adversión contra ellos, pero realmente ellos no son el enemigo. Lamentablemente a veces nos dejamos usar por el enemigo, sobre todo nuestra boca, nuestra lengua, nuestra actitud, para ofender a nuestros hermanos en Cristo. Y en ese momento somos parte de la guerra espiritual que él pueda estar teniendo. Pero sí hay fuerzas demoníacas, fuerzas del mal, que están ángeles caídos, que están detrás de cada calamidad, de cada prueba que pasamos, aunque al final todos estén bajo la voluntad permisiva de Dios. Recuerden, el diablo ni ningún espíritu malo puede poseer jamás a un creyente, pero sí puede oprimirlo y hostigarlo, puede arrinconarlo, puede quitarle el gozo de la salvación, puede inducirle a pecar, a caer en vicios, por ejemplo, donde no honra el nombre del Señor. Entonces, el enemigo, para que podáis resistir en el día malo, tomad toda la armadura de Dios. Y dijimos que el día malo son tiempos en los cuales a veces podemos decir demasiada casualidad, que me vengan todas las cosas al mismo tiempo, y a veces vienen de tal manera que nos desaniman. Pues este es el día malo. El apóstol Pedro nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Um, pues bien, el versículo 14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Eh, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 14. En la Reina Valera contemporánea dice: por tanto, manténganse firmes y fajados, pues fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. El cinto o el cinturón de verdad es la primera pieza de esta armadura de Dios que se menciona. Y es que el soldado romano se sujetaba con un cinto del que se colgaba la espada, y podemos ver esos dibujos. Usted coloque ahí en Google eh, el cinto o cinturón del soldado romano, y usted verá las formas en que se presenta allí de acuerdo a la historia. Pero este cinto del que colgaba la espada le daba cierta libertad de movimiento al soldado. Algunos pueden sentirse incómodos o indecisos, pero el cristiano debe moverse con rapidez y libertad, porque conoce la verdad, especialmente cuando está enfrente de huestes espirituales de maldad. El cristiano debe pedirle al Señor que le dé sabiduría. Hay hermanos que tienen una percepción, digamos, casi como un don, o puede ser un don sobrenatural de percibir gente bueno, algunos dicen mala vibra, pero gente que están influenciados por el demonio. Pero debemos tener la libertad de movernos rápido para cuando tenemos la verdad del evangelio. Así que el cinto pertenece o nos habla de la verdad que tenemos, y nosotros poseemos la verdad. Claro, debemos ser fieles en mantener la verdad de la palabra de Dios.
El Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que nosotros tenemos la verdad con nosotros, pero es necesario, aparte de mantenerla, también que la verdad nos mantenga o nos sostenga a nosotros. Y esto es lo que ilustra el cinturón o el cinto. Hay que aplicar la verdad a nuestra vida diaria. Mire, una cosa con la cual el enemigo no puede ir es cuando nosotros estamos siempre íntegro en la verdad. Ahora, cuando hay mentira, hay engaño, hay oscuridad en nuestras vidas, es cuando el enemigo puede fácilmente ponernos en ridículo o simplemente callar o inutilizarnos para la vida cristiana, para dar fruto debido delante del Señor, porque tenemos cosas que ocultamos. Así que la verdad sea siempre nuestro estandarte. Entonces, hay que ponerlo todo a prueba mediante la verdad. Allí, solamente en la verdad, encontramos fuerza y protección. La segunda pieza que se habla es la coraza de justicia. Si usted busca en el diccionario coraza, era la parte de la armadura del soldado antiguo, sobre todo el romano, rígida que se colocaba en el torso y en la armadura romana estaba hecha de bronce generalmente, aunque a veces lo hacían con cuero duro u otros materiales, pero especialmente la romana era de bronce, cubría el pectoral y la espalda. Y la función principal de la coraza es proteger los órganos vitales cuando se está combatiendo. Por ejemplo, los pulmones con alguna lanza por detrás, o el estómago, o el hígado, y sobre todo el corazón. Esa es la función de la coraza. Yo diría que una parte muy, pero muy vital, importante de a lo que es toda la armadura de el soldado y en este caso de toda la armadura de Dios. Cada creyente, hermanos, es revestido con la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, hemos sido impuestos, vestidos, cubiertos con la justicia perfecta de Dios, del Señor Jesucristo. Pero también tiene que esta justicia manifestar integridad y rectitud en nuestra vida personal para reflejar que hemos sido recubiertos de esa justicia. Alguien dijo, cuando alguien está revestido de la rectitud práctica, pues es inconquistable. Ahora, las palabras solitas no son mucha defensa en contra de una acusación. Usted ve en los ejemplos de los juicios, pues bien, hay testimonio, hay palabras, pero hay entonces los hechos que prueban eso. Y si hay mucha palabrería, pero no hay hechos que prueban eso, pues entonces se cae todo el argumento. Las palabras solas en defensa de un cristiano no constituyen la defensa completa, pero una vida buena que respalda esas palabras o esa conducta sí lo es. David se puso esa coraza de justicia. Usted puede leerlo en el Salmo 7, versículo 9. Al final dice, porque Dios, el Dios justo, prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Mucho que decir de ese salmo, pero quiero es simplemente enfatizar que David se colocó esta coraza también, la justicia de Dios. El Señor Jesucristo también la llevaba en todo tiempo. Proféticamente en Isaías capítulo 59, versículo 17, hablando del Redentor, del Mesías que vendría, se dice que una de las características es que de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza para vestidura y se cubrió de celo como de manto. Eso usted lo encuentra en Isaías 59:17, referido proféticamente del Señor Jesucristo. Una vez alguien acusó a Platón de ciertos crímenes, ciertas cosas que supuestamente había hecho. Entonces él dijo, pues entonces vivamos de tal forma que demos el mentiz o demos el desmentido de esto.
al hacer estas acusaciones. La única forma de hacer frente a cualquier acusación que le hacen al cristiano es siendo todo lo bueno que puede ser. Primera de Pedro nos dice para que los que manteniendo nuestra conducta delante del inconverso, para que los que blasfeman de vosotros, pues glorifiquen a Dios. Um, Versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto es el estar preparado, el tener celo, estar dispuesto. Así que calzados los pies con la disposición de llevar el Evangelio de la paz. En la Nueva Traducción Viviente dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Las sandalias eran señal de que uno estaba ya dispuesto, preparado para la marcha. Nadie iba a marchar estando descalzo. La característica del cristiano es que de todos nosotros como creyentes es que estamos dispuestos a ponernos en el camino para compartir el evangelio con otros que no lo han recibido. Ahora, el soldado tiene que tener calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, el soldado cristiano. Y esto nos sugiere la disposición que todos debemos de tener para compartir las buenas nuevas de paz. Y por ello, necesariamente vamos a invadir el territorio del enemigo cuando estamos dispuestos a presentar el evangelio de paz. Enseguida vamos a tener oposición del enemigo, estamos invadiendo su territorio. Eh, Cuando no, nos relajamos en nuestra vida, pues caemos en peligro. Nuestra seguridad debemos hallarla siguiendo los hermosos pies del Salvador, como si fuera por los montes, llevando las buenas nuevas de salvación, proclamando la paz. Isaías 52:7, donde viene esta expresión, nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. De allí el apóstol Pablo, de Isaías 52:7, toma Romanos 10:15, donde dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo, la palabra que el apóstol Pablo usa aquí no se refiere, según los que saben, al escudo relativamente pequeño y redondo, sino el grande que es oblongo, ¿verdad? Y que llevaban los guerreros armados, era más grande, oblongo, eh, y esto tenían como doble material. Ahora lo explicamos, pero una de las armas más peligrosas en las guerras antiguas eran las flechas incendiarias. Lanzaban las flechas con brea, se mojaba la punta en ese combustible, se le prendía fuego y se lanzaba. Entonces, el escudo grande que se refiere el apóstol acá era un escudo que tenía dos capas de madera pegadas entre sí. Y cuando se incrustaba un dardo incendiario, por el hecho de ser doble y preparada, pues se hundía en la madera y se le apagaba la llama. Pues así la fe puede combatir los dardos de la tentación. La tentación va a venir igualmente, Satanás va a seguir lanzándonos fuegos, flechas incendiarias. Inclusive, tomando la palabra incendiaria, puede mandarnos cosas que nos hacen enfurecer. Pues para eso está la fe. Para Pablo, la fe siempre es la confianza absoluta en Cristo. Cuando caminamos cerca y confiando en Cristo, estamos a salvo de la tentación. Vendrá, pero lo ponemos a los pies de Cristo. La fe es la firme confianza en el Señor y en su palabra. Es la convicción, aunque no lo veamos, que estamos protegidos en Él. Cuando las tentaciones queman, cuando las circunstancias son adversas, cuando nos llegan todas las dudas, la fe mira arriba y dice, creo a Dios. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yelmo
significa casco, protector de cabeza, capacete. En hebreo es perique akalai, o es protector de cabeza. Y es usado principalmente, o se usaba para defender al soldado de las flechas u otros proyectiles dirigidos a ellas. Fíjese que es tan efectivo esta figura que aún en las guerras de hoy en día, pues un soldado no va a la guerra sin un casco, cascos que están diseñados inclusive para soportar disparos. Antes era para flechas, por supuesto, no había la tecnología, pero tiene el mismo propósito. También el casco servía para diferenciar a los amigos de los enemigos en medio de la batalla, a veces hasta de colores. Se habla hoy en día de los soldados de las Naciones Unidas, que son los cascos azules. Están protegidos, pero el símbolo del color de su casco indica una relación de paz, supuestamente, aunque para lograr la paz tengan que ir a la guerra. Suena irónico. El yelmo provisto acá es la salvación. Isaías 59:17, el versículo que citamos anteriormente, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. Ahora, la salvación, hermanos, como protector de nuestra cabeza, la salvación no es solamente algo del pasado. Siempre nos gusta hablar de los tres puntos, los tres tiempos de la salvación o las tres P de la salvación. Siempre lo repetimos. La primera P, hemos sido salvos de la paga del pecado en el pasado. La segunda P, estamos siendo salvos de el poder del pecado por la salvación potente que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y la tercera P será en el futuro, seremos salvos de la presencia del pecado cuando ya no estemos en este cuerpo. Así que la salvación no es nada más algo del pasado, nos da el perdón de los pecados del pasado y también la fuerza o el poder para conquistar el pecado en los días por venir. En Hebreos 7:24 tenemos una bonita ilustración del poder de Cristo en la salvación presente. Dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, Hebreos 7:24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nos salva perpetuamente a los que por medio de Jesucristo nos acercamos a Dios. Ese es el yelmo de la salvación. Nos cubre, nos salvó en el pasado, nos salvó en el presente y finalmente seremos salvos en el futuro al dejar este cuerpo de pecado. Ahora, no importa lo violenta que sea la batalla, el cristiano no se arredra, no toma miedo, no se asusta, porque sabe que la victoria final es suya. La certidumbre de la liberación nos preserva a nosotros de rendirnos. Como Romanos 8:31 nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice ese viejo himno que todavía tenemos grabado desde nuestra niñez, de aquellos 10 himnos gloriosos. Uno de ellos era el famoso Gloria, Gloria, Aleluya, dice una de sus estrofas. En las filas del Maestro soy valiente luchador, que buscando a los perdidos me dedico con valor. No me arredran los conflictos ni la dura oposición. Jesús es mi Señor. Gloria, gloria, aleluya. Versículo 17 nos habla también de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Finalmente el soldado toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la ilustración clásica es el uso que hizo el Señor Jesucristo de esta espada en su encuentro con Satanás en Lucas capítulo 4. 3 veces citó la palabra de Dios. Ahora, notemos que no fueron versículos al azar, eran versículos específicos dedicados al tipo de tentación que en este caso el Satanás estaba trayendo contra el Señor, pues por la lectura
concienzuda y lleno de la palabra de Dios que estaba Cristo, no como Dios, sino como hombre, que dándonos ejemplo como hombre perfecto, como hombre que busca la palabra de Dios para leerla, para entenderla, y que cualquier creyente puede también ser victorioso de la misma manera que el Señor lo fue en su condición de hombre. Nunca dejó de ser Dios, por supuesto, pero me refiero a que en el momento que él tuvo esa tentación, esta batalla con Satanás, lo hizo en su condición de humillación como hombre para decirnos que tú y yo también podemos hacerlo. Él decía, cuando el diablo decía, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esta palabra de Dios aquí no significa toda la Biblia, sino aquella porción concreta, específica, dedicada, que sea más apropiada a la ocasión. Hebreos 4:12 nos dicen, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es al mismo tiempo nuestra arma de defensa contra el pecado, nuestra arma de ataque contra los pecados del mundo. Se dice que los soldados de Cromwell, aquel Lord protector de la mancomunidad de Inglaterra en los años 1600 y tanto, el escocés, que él dice que sus soldados iban o peleaban con la espada en una mano y la Biblia en la otra. Búsquelo en internet para que se dé cuenta. Nunca podremos, hermanos, ganar las batallas de Dios sin el libro de Dios. Así que ojalá que esta introducción de lo que es la armadura de Dios nos sirva, hermanos, para saber que estamos en una guerra espiritual, pero que tenemos a nuestra disposición toda la armadura de Dios para poder resistir los dardos del fuego enemigo. El Señor te bendiga. Él bendiga su palabra.